días, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Ok, entonces, espérame, se nos atrasó. Entonces, muchachos, la clase pasada ya vimos los 8 pasos para el cálculo del lugar geométrico de las raíces, ¿verdad? Y terminamos con este ejercicio, este que estaba aquí, ¿verdad? Que nos permitió, pues, tener un vistazo un poquito más genérico de los pasos a seguir. Tenemos aquí algunas cosas, un par de temitas adicionales antes de comenzar con el tema por sí de compensación, que es el tema principal de hoy día y de la próxima semana. Esto lo quiero mostrar a manera de ejercicio y de hecho quiero mostrarles por primera vez en esta clase una pequeña simulación. Aquí como título dice diseño de la respuesta transitoria por medio del ajuste de ganancia, pero algo importante que quiero que ustedes muestren es que a veces nosotros queremos escoger el lugar geométrico de las raíces para que cumpla una especificación puntual. En este ejemplo específico que tenemos aquí, muchachos, que solamente el ejemplo como tal lo voy a dibujar. Ustedes tienen una planta en lazo abierto que dice que es KS al cuadrado menos 4S más 20. Y de hecho este es un lindo ejemplo para probar cálculo del lugar geométrico de las raíces. Me dan la planta, ¿verdad? En lazo abierto. Esa es la planta en lazo abierto, muchachos, ¿no? Y me dicen que está sometido a realimentación unitaria, ¿no? Y que todo eso es la planta de lazo cerrado. Y me dice, encuentre el punto exacto, dice ahí, donde el LGR tiene una relación de amortiguación de 0,45. ¿Por qué lo muestro ahorita este ejemplo? ¿Verdad? Eso es lo que él me está pidiendo. ¿Por qué lo muestro ahorita este ejemplo? Para que entiendan que ciertas cosas se pueden cumplir o ciertas cosas no se pueden cumplir dependiendo de lo que nosotros tenemos. Entonces, muchachos, esta función que ustedes tienen aquí, ¿verdad? Si yo la factorizo, muchachos, resulta que tiene, ¿cuáles son los polos de este sistema? Como que fuera paso 1. ¿Cuáles son los polos? Hay dos polos, que son ¿cuáles? Menos 2 y menos 4. Menos 2 y menos 4. Menos 2 y menos 4. Y si ustedes pues meten rapidito la calculadora, o lo hacen con la fórmula general, los ceros de este sistema son 2 más menos J4. Es decir, tiene unos ceros complejos, muchachos. ¿Ok? Si ustedes lo grafican, tenemos un bosquejo de la gráfica, resulta ser entonces que él tiene, ya dijimos, los polos en menos 2, menos 4. Y los ceros son el 2 más J4. 2, J4. ¿No? Aquí J4 y aquí son 4, 4, 8, menos J4. Sí, muchachos. De lo que vimos nosotros, si queremos hacer un bosquejo, ¿verdad? Sabemos que en el paso 2, pues, debe ser simétrico, y sabemos del paso 3 que debe haber lugar a la izquierda una cantidad impar de polos y ceros, o sea, solo allí, ¿verdad? Reales. ¿Cuántas asíntotas hay, muchachos? El paso 2 es simetría. El paso 3 es el real que acabamos de hacer. El paso 4 es puntos de inicio y fin, ¿verdad? Sabemos que inicia en los polos del lazo abierto y termina en los ceros del lazo abierto, ¿no? Polo busca cero, ese es el resumen del paso 4, ¿no? Y el paso 5, cero asíntotas, ¿verdad? ¿Por qué cero asíntotas? ¿Por qué cero asíntotas? Porque el Porque número de polos es el igual al número número de de ceros. polos es igual al número de ceros. Exacto, esta resta el número de polos menos el número de ceros da cero, ¿verdad? El número de polos es igual al número de ceros. Muy bien, chicos, están pilas. Entonces, quiere decir que la única forma posible de este lugar geométrico es que estos dos puntos choquen, ¿verdad? Y que busquen a los ceros, porque es polo busca cero con simetría. ¿Estamos de acuerdo?
Ustedes pueden hacer la gráfica y ya mismo les voy a mostrar una simulación para encontrar algunas precisiones. ¿Cuáles son las precisiones que se pueden encontrar, muchachos? Son tres. Esta y esta. ¿Cómo se llaman esas tres precisiones? El punto de De choque. ruptura, el punto ¿Correcto? del corte en el eje X, en el eje ¿Correcto? imaginario que diga. Sí, correcto. Yo le entendí. Y el ángulo de llegada sería en este caso, ¿no? El ángulo Correcto. de llegada. Sí, perfecto. Entonces, eso lo pueden hacer ustedes y lo pueden revisar en MATLAB. Ya les voy a enseñar ahorita cómo hacerlo en MATLAB también brevemente. Pero, la pregunta no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? La pregunta dice que encuentre el punto exacto donde el lugar geométrico tiene una relación de amortiguación de 0,45. Muchachos, un pequeño repaso que lo necesito porque es crucial para lo que se viene. Lo podemos hacer aquí mismo. Cuando ustedes tienen un polo, cualquiera, ese polo tiene como parte real, se acordarán ustedes, menos zeta omega n, y como parte imaginaria, j omega n raíz de 1 menos zeta cuadrado. ¿Sí se acuerdan de eso, muchachos? Si yo, esto ya lo hice antes, si yo armo un triángulo rectángulo, ¿cuál es el triángulo rectángulo que quiero armar? Este que está aquí, ¿sí? Y defino a este ángulo que está aquí como teta, ¿verdad? De ese triángulo rectángulo, muchachos, ¿cuál es la hipotenusa? Esto ya lo hicimos antes. Esto era como triángulo, zeta omega n, y esto era omega n raíz de 1 menos zeta cuadrado, ¿verdad? Y se aplica el teorema de Pitágoras, no sé si se acuerdan, nos salía que la hipotenusa era omega n, ¿se acuerdan? Ya lo hicimos hace un par de clases. Y de ahí llegamos a la conclusión que si yo quiero sacar, por ejemplo, coseno de teta, ¿a qué era igual el coseno de teta? Adyacente sobre hipotenusa, ¿qué es el coseno de teta? Esto también ya lo hicimos hace un par de clases. El coseno de teta es Sí. zeta. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Quiere decir esto que lo voy a poner de color verde. Quiere decir que esta línea, por ejemplo, que tiene un teta constante, ¿verdad? También tendrá un ¿qué? Una relación de amortiguación, una cita constante. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Sí me explico lo que estoy diciendo, muchachos? Todos esos puntos que están sobre la línea verde tienen cita constante. Ahora bien, solo hay un punto que tiene el cita que yo quiero y le pertenece al lugar geométrico que yo quiero. ¿Cuál es ese punto, muchachos? Solo hay un punto que cumple la pregunta. Es precisamente esta intersección, ¿no? Porque esa intersección tiene el valor de cita que yo deseo y le pertenece ¿al qué? Lugar geométrico. Al lugar geométrico de las raíces. Muchachos, en este ejercicio en particular, luego vamos a hacer uno donde sí se puede, pero en este ejercicio en particular no hay forma lineal algebraica que puedan despejar ese valor. No hay forma lineal algebraica. O sea, el teta sí lo pueden hacer, porque ¿cuánto me dijo que cita? Cita es 0,45, ¿no? Entonces usted me puede decir que teta es igual a coseno a la menos 1 de 0,45. ¿Cuánto es eso en grados, muchachos? Por favor, que no tengo calculadora a la mano. Yo la voy a buscar. ¿Alguien me puede decir? Coseno a la menos 1. 63.25. Entonces, si esto es 63,25 grados, esto es cita igual a 0,45, todos esos puntos. Pero la pregunta es, ¿este punto cómo lo encuentro? Y la respuesta es que ese punto no se puede encontrar analíticamente. El punto debe ser encontrado a través de una ayuda computacional. ¿Sí me explico, muchachos? Ahora, vamos a esa ayuda computacional. Vamos a tratar de llevar este problema al MATLAB. Ojalá se comporte bien porque sí les he dicho que el MATLAB no le gusta, es enemigo del Zoom, ¿no? Es por memoria RAM realmente, pero en la práctica eso es lo que ocurre. Cuando estoy trabajando en MATLAB y en Zoom, tengo unos efectos bien especiales. Presentaciones, MATLAB, capítulo 3. Vamos a ver si me tapa la boca o me dice, estamos bien.
ahí me va a decir lo que hasta que abres el archivo. Bueno, no, sí, me está amagando. A ver, aquí, ya. Ustedes, me imagino, como ya están en el laboratorio, muchachos, ya saben o si han usado bastante el comando TF o el comando ZPK. Dígame que sí o dígame que no. ¿Sí lo han usado? Sí. Sí. Ya. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, le doy enter, G igual TF de 1 menos 4 menos 20, 1, 6, 8. Con ese comando, ingreso la función del ejemplo que les había mostrado. S cuadrado menos 4S menos 20. Pues comparando con el ejemplo, lo que pasa es que en el ejemplo, ya no sé lo más grande, en el ejemplo él me decía S más 2, S más 4, pero yo ya lo hice polinomio, o sea, sería, este es facilito, ¿no? S cuadrado más 6S más 8, ¿no? Por eso que le puse 2, 6, 8. Muchachos, y me imagino, no sé si ya lo hicieron, porque creo que el laboratorio de control, yo en el de control avanzado sí me preocupo de que en ninguna práctica, me estoy quejando, qué vergüenza, no te digan nada. En ninguna práctica se vea algo que yo en la teoría no haya visto, pero no sé si aquí en el de control sea lo mismo. Pero si, por si acaso, si yo lo llamo la función que yo puedo hacer para graficar la predictora de las raíces se llama root locus, R locus. R locus de la función G. Le doy enter, ¿verdad? Y él me va a abrir el lugar geométrico después de que me haga su tiempo especial, ¿no? Se va a demorar, se demora siempre la primera vez. Yo debía haber tenido. Bueno, ahí me va a graficar. Y entonces, en MATLAB, hasta que él lo haga, ¿verdad? Ustedes van a ver que yo puedo graficar el lugar geométrico de las raíces y puedo inclusive mostrar, el MATLAB me va a mostrar el punto donde la relación de amortiguación cumple mi especificación. ¿Sí? Ahí viene, gracias, no me hizo esperar tanto. ¿Sí ven? Que sí coincide el dibujo con el bosquejo que hicimos, ¿sí se dan cuenta? ¿Habían visto ya el comando RLocus o no? Aún no. Aún Ah, no. qué bueno. Internet lo vino. Ya, porque todo el deber es, o sea, yo sé que ya lo están, todo el deber lo pueden hacer, o sea, lo pueden comprobar que sus cálculos estén bien con RLocus. ¿Sí me explico, muchachos? Entonces, fíjense ustedes que yo haciéndole clic a la trayectoria, y no se demora. Ahí está. Miren, él me muestra un punto y en teoría yo lo puedo arrastrar. Por desconfiar de él me creó varios puntos. Demasiado. Uy, ¿qué hice? Ahora no quiero tantos puntos. Profe, ahí le puede dar clic derecho y borrar todos los data tips. Debe salirle ahí. Ah. Ya hice borrar. Uno solo. ¿Sí ven? Entonces yo aquí, a la medida que yo me muevo, sí van leyendo que la ventanita cambia valores. A ver, léanme, ¿qué quiere decir estos valores? El sistema, que es gain, es la ganancia, es el K. El polo, la coordenada del polo. El damping es zeta, ¿verdad? La amortiguación. Y el overshoot es 25 por 2 directamente, ¿no? Entonces lo único que yo tengo que hacer es moverme hasta llegar a ¿cuánto era el overshoot que él me dijo? ¿Cuánto era el, perdón, el 0.45. Zeta 0, o sea, miren, hasta que damping, aquí damping diga 0.45, ahí está cerquita. 44.8, bueno, pueden hacer un zoom, la verdad es que yo estoy, bueno, ahí más o menos, ¿no? Si ven, damping 0.453, ese punto tiene de ganancia 0.414 y de coordenadas menos 1.54, 3J21. ¿Sí, muchachos? De esa manera ustedes pueden hacer estos ejemplos y siempre van a tener que ser con ayuda computacional porque no hay forma de hacerlo, salvo que los lugares geométricos sean líneas rectas, que sí hay un ejemplo que más adelante lo vamos a hacer, ahí sí puedo geométricamente calcular ese punto. Y lo vamos a usar en un ratito más. Hay otro comando que es el SISO Tool. ¿Ya usaron SISO Tool, muchachos? No, ¿sí o no? No. No. Este me gusta más todavía, SISO Tool de G, pero este demora más todavía. ¿Por qué me gusta más el SISO Tool? Porque me permite hacer algunas de estas cosas directo. Y ya lo voy a dejar abierto porque lo vamos a necesitar para las simulaciones que vienen. El SISO Tool, cuando aparezca, que sí se demora más porque usa más memoria que el RLocus, vamos a poder ver al mismo tiempo, vamos a poder ver la línea esta de teta constante y también vamos a poder ver el tema de la respuesta en el tiempo en simultáneo. Y eso es chéverísimo porque ustedes van a poder ver
cómo se va comportando él. Lo que pasa es que sí se demora un poquito, así que yo voy a ir avanzando hasta que él salga, porque si no, ustedes saben cómo yo lucho con el tiempo en esta clase, y si no voy a tener problemas. Entonces, estos puntos, por favor, recordar, cuando les pidan un punto de cita constante, necesitan tenerlo, resolverlo con ayuda computacional. Voy a ir avanzando con la teoría, muchachos, pero aquí está el dibujo que les hice en pizarra también, ¿no? Hasta que me salga esta función. Anteriormente, y esto lo tiene el libro de Nice, para los que no tienen MATLAB o les parece muy pesado, él distribuye un pequeño programita que se llama RLocus también, que es un programita de Windows que es standalone. Uno si quieren se los dejo, pero la verdad no lo he probado en Windows 11, hasta Windows 10 lo probé y sí funcionaba, ¿no? Donde uno le dice, pues le mete los polos, los ceros, y le dice el cita, y él le calcula aquí el polo que está. O sea, como una especie de programita ejecutable, un archivo exe, que solo le sirve para eso, ¿no? ¿Sí me explico? Igual se los dejo por si acaso, ¿ok? Muchachos, algo muy importante que les tiene que servir para el deber que están haciendo y bueno, que es para hoy día menos, pero para el de la próxima semana más. Recuerden, muchachos, que a veces se les hace preguntas en los ejercicios que tienen que ver con los índices de desempeño, cita, relación de amortiguación, tiempo de estabilización, pero a veces el sistema no es de primer orden, o no es de segundo orden, como sí ha sido hasta ahora. Por ejemplo, hay un sistema de tercer orden, ya lo vamos a ver. Recuerden que cuando tenemos sistemas de tercer orden o superior, viene este concepto que lo llamamos, ¿cómo fue que lo llamamos, muchachos? Los dominantes. Polos dominantes, polos y ceros dominantes. Entonces aquí hay un pequeño repaso de lo que tiene que ocurrir para que sus resultados sean válidos. Básicamente lo que tiene que ocurrir es que los polos sean dominantes. Creo que ya me abrió el CISO Tool, así que podemos... Ah, no, todavía está pensando, pueden pensar. Sigamos repasando esto antes de que... Oye, ese CISO Tool se demora, ¿no? Sí, recuerden, el primer criterio, ese uno que dice allí, ¿cuál era? ¿Sí se acuerdan, no? ¿Qué dice aquí? Los polos tienen que tener, su parte real tiene que ser mucho mayor que los polos dominantes, ¿verdad? O sea, el tercer polo tiene que tener un valor real que esté mucho mayor, que sea mucho más dominante. Por ejemplo, habíamos dicho, si ustedes se acuerdan, que si esta era la pareja de polos, para que estos sean dominantes, el tercero debía estar por aquí, ¿verdad? Bien alejado, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Y bien alejado puede ser 5 veces, 6 veces, depende del criterio que usemos. Ahora, con los ceros había dos cosas que estudiamos en la clase pasada. Los ceros, ¿verdad? También tienen que estar bien alejados. O, si no se puede, lo que podemos hacer es cancelar ceros con polos, ¿verdad? Para que esa proximidad haga que su efecto se reduzca. Es decir, si queremos resumir, polo alejado de los dominantes, en el caso de los ceros, muchachos, pongo los tres casos. En el caso de los ceros, aquí no me valdría este ejemplo porque son complejos. Déjame borrarlo. Digamos que estos son los polos dominantes. En el caso de los ceros, que esté cerca para que se cancelen, o como él dice, que estén muy alejados de los dominantes. ¿Sí me explico? Lo que no puede estar es estar en un punto intermedio, ¿verdad? Qué sé yo, no puede estar si esto es -1, -2, el de acá que esté en -2,05, o si no que esté en -20. Pero donde no debería estar es, qué sé yo, en -4, en -3, porque ahí el efecto del cero va a evitar dominancia. Como para reforzar esto, muchachos, de los casos A y B, ¿cuál es mejor para efectos de dominancia? ¿Cuál se comporta mejor en los casos A y B? ¿Cuál molesta menos? Polo 3 es el polo que molesta. ¿Cuál creen que permite que polo 1 y 2 sean dominantes? El segundo caso. El B. Este es mejor, ¿verdad? Porque el polo está más alejado. Entonces, en este caso, estos dos polos se los puede pensar como dominantes. Y con respecto a ceros, ¿cuál es mejor, muchachos? ¿Cuál es mejor del caso C y D, entre C versus D?
Fíjense que aquí está el polo 3 y acá está el polo 3. ¿Cuál es mejor? En teoría el B es mejor porque el polo 3 está más cerca, ¿sí?, al polo de él y se puede pensar que se cancela, ¿verdad? ¿Sí? Acá está pues en un punto intermedio. Por supuesto, esto es relativo, es más fácil es verlo con números, ¿no? Uno no ve bien qué tan cerca, pero esto de aquí casi cancela, ¿verdad? Casi cancela. ¿Por qué les digo esto? Esto más que nada tiene los componentes prácticos, ¿no? Porque a veces uno hace un cálculo del lugar geométrico de las raíces para orden tercero, cuarto, y cuando simula no le resulta. Y no le resulta es porque los polos que usted contiene no son dominantes con respecto a los demás. Ese es el problema. Sí, muchachos. Yo no lo veo tanto en ejercicios, sino más bien en la aplicación. Ya parece que se abrió el CISO Tool, muchachos. Aquí está el sistema que teníamos nosotros. Déjenme cerrar respuesta de frecuencia, que eso todavía no lo vemos. Y déjenme ponerlo lado a lado. Esta es la linda herramienta CISO Tool que a mí me encanta. Vamos a hacerla más grandecita. ¿Por qué me encanta? Porque es parecido al R-Locus. Aquí a la izquierda está el lugar geométrico de las raíces. Pero lo bonito es que a la derecha está también ya la respuesta en tiempo. Por ejemplo, si ven que ahí está el dibujo del lugar geométrico, pero si yo arrastro estos puntitos rojos, y ahí se come la memoria. Pero ahí me va haciendo caso. Usted puede ver el efecto de mover los polos. Por ejemplo, ojalá no me arrepienta de esto. Lo voy a comenzar cuando él era... Sí que come memoria ahí. Cuando él era sobreamortiguado. Ahí parece. Ahí, ¿sí ven? Ahí los polos son reales y diferentes, ¿verdad, muchachos? Y el sistema es sobreamortiguado. Esta respuesta inversa la tiene por los ceros que tiene el sistema. Esto también lo vimos en clase. Luego de eso, si lo ven, muchachos, si ven los puntitos rojos sobre encima de la trayectoria de las raíces, ¿qué pasa? Llegan al punto de choque o de ruptura, ¿verdad? Si lo ven, muchachos. Y cuando abandonan y se hacen complejos, el sistema ya comienza a ser subamortiguado. Aquí apenas se desborda, casi ni se ve el desborde. Pero si yo avanzo más en el tiempo, por ejemplo allí, ahí ya se va viendo claramente que el sistema es subamortiguado. ¿Sí, muchachos? Ahora, este ejercicio decía que yo calcule cuando el qué. Cuando cita era 0.45, ¿no? Entonces lo bonito del CISO Tool es que sí me permite hacerlo. Miren, yo hago, esto lo van a hacer en el laboratorio, pero les adelanto. Yo hago clic a la derecha y pongo aquí donde dice Design Requirements, requerimientos de diseño, y digo New. Y cuando aparezca la bendita ventana, disculpen mi memoria RAM, es que cambié de máquina, pero esa máquina me falló y está en el taller ahorita y esta máquina es más viejita. Fíjense que aquí habla de los Design Requirements y yo puedo ponerle Damping Ratio, y aquí poner que el Damping Ratio sea, ¿cuánto digo? Cita 0.45. Y miren, muchachos, lo que va a pasar cuando le dé OK. Cuando le dé OK y termine de procesar. Miren, ¿qué creen? ¿Qué creen que es esto que me dibujó? ¿Qué creen que es esto que me dibujó? Asíntota. No, nada de asíntota, habla serio. ¿Qué es esto? De hipotenusa. Bueno, esa te la perdono. Es la hipotenusa, pero realmente es la línea de cita constante, esta línea verde, ¿se acuerdan? Que la calculamos aquí manualmente. Esa es la que me está dibujando, ¿no? Es la línea verde de cita constante. Entonces, fíjate que aquí es más fácil gráficamente hacer ¿qué? Mover el punto rojo hasta que ¿qué? ¿Sí ven? Sí, porque el problema es, bueno, ahí más o menos. Sí. No sé si se alcanza a ver, yo lo tengo tapado, pero cuando yo me muevo en el punto rojo, muchachos, aquí abajo, si ven mi mouse, ¿no? Aquí abajo va a aparecer la coordenada y toda la información del punto. ¿Sí la ven ahí abajo? Dice current location y damping 0.442. ¿Sí ven, muchachos? Sí. Y ahora, acá, si ven que la respuesta de tiempo, yo puedo hacer clic a la derecha y medir, por ejemplo, el peak response.
Y entonces aquí él me va a medir el sobrenivel porcentual que ocurre del sistema. Dice que el overshoot es el 19%. Acuérdense que hay una fórmula que para ese cita me da el sobrenivel que yo quiero. Entonces eso es lo chévere de esta herramienta y por eso quería mostrar. ¿De acuerdo, muchachos? Continúo por acá. ¿Preguntas? ¿Cuál era el comando, Vamos. profesor? Sysotool. Es Sysotool. Ya te lo voy a escribir aquí. Sysotool. Y le pones como argumento la función del lazo abierto, ¿no? Le pones como argumento la función del lazo abierto. Todo esto les va a ayudar para el deber, por eso también se los quería dar. Bueno, seguimos con la teoría. ¿Qué es LGR? Lugar geométrico de raíz. Lugar geométrico de raíces generalizado. Muchachos, hasta ahora, nuestro lugar geométrico asume que usted tiene una función K, una función G. Y de hecho asume que usted tiene una función H. Y su G de lazo abierto, en este caso es K por G por H, ¿verdad? Porque su función de transferencia, su ecuación característica, es 1 más K por G por H igual a 0, ¿cierto, muchachos? Y entonces, el lugar geométrico de las raíces grafica el lugar que dejan las raíces a medida de que K varía de 0 a infinito, ¿verdad? Así es la definición del lugar geométrico de las raíces, ¿cierto? Pero la pregunta que alguien dice, bueno, eso está chévere para ver lo que pasa con las raíces ante variaciones de K. Pero ¿qué pasa con las raíces ante variaciones de otro parámetro? ¿Podemos hacer generalizado este lugar geométrico? ¿Podemos decir qué tal si ocurre con otro parámetro? Y la respuesta es sí, solo tengo que hacer un pequeño artificio, un pequeño cálculo matemático. Entonces, para ejemplificar esto, vean este ejemplo que está aquí. Muchachos, pónganle allí, este es un punto de cascarita. Este es un punto de cascarita, muchachos. Hay gente que se le pide lugar geométrico de esto y no tiene claro el concepto de lugar geométrico, sino que se memorizó los 8 pasos y no entiende. ¿Cuál era el trabalengua del control? ¿Qué es lo que grafica el lugar geométrico de las raíces, muchachos? Las raíces del sistema en lazo cerrado a partir de los polos y ceros del lazo abierto y a medida que un parámetro varía. ¿Pero quién es ese parámetro? K. ¿Y dónde está K? Siempre multiplicando la función del lazo abierto. ¿Qué pasa si ahora quiero graficar el LGR si P1 es el que varía entre 0 e infinito? ¿Sí me explico, muchachos? Si ahora es P1 quien está variando entre 0 e infinito. ¿Qué es lo que no deben hacer, muchachos? A ver si yo les pongo este problema. ¿Qué es lo que no deben hacer? No me van a coger y decir, ve, aquí está menos 2, aquí está P1, y entonces yo grafico por aquí, y estos se van por aquí, por allá. No, ¿por qué? ¿Qué está mal de eso? Que P1 es variable. Que P1 es variable. Este gráfico de los 8 pasos es asumiendo que aquí hay una K variable. ¿Sí me explico? Y en este ejercicio, ¿qué? La K sino P1. Exacto. Entonces, el truco es este. Y aquí está el truco. El truco es jugar con la ecuación característica para que tenga esa forma, pero en lugar de la K que aparezca P1. Es un truco algebraico, muchachos. A ver, vamos a ver si lo explico. Aquí lo dejo para no tener que dibujarlo de nuevo. ¿Cuál es la ecuación característica del sistema? La ecuación característica de este sistema es que 1 más 10 sobre S más 2, S más P1 es igual a 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Mi meta es que 1 más K por F de S sea igual a 0. Es decir, que la variable para la cual yo varío los gráficos esté allí. Entonces, con álgebra voy a hacerlo. Lo bueno es que esté igualado a 0. Entonces, como está igualado a 0, puedo hacer muchas locuras. Muchas manipulaciones algebraicas. ¿Están de acuerdo que esa sigue siendo la ecuación característica, muchachos? Sí. Ok. S al cuadrado más 2 más P1S más 2P1 más 10 igual a 0. ¿Están de acuerdo?
Lo siguiente, muchachos, es tomar y separar todo lo que tenga P1 aparte. Entonces esto sería S al cuadrado más 2S más 10, ¿verdad? Más P1S y más 2P1. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Y luego decir S al cuadrado más 2S más 10 más P1 factor común, S más 2 igual a 0. Y ahora, muchachos, si ven mi truco matemático, dividir todo para S al cuadrado más 2S más 10, que no es otra cosa que este término que me quedó independiente allí. De tal manera que, ¿cuál es el resultado de esto? 1 más P1 sobre S más 2, S al cuadrado más 2S más 10 igual a 0. A ver, los que están pilas, muchachos, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Ya se entiende por dónde voy o no? Ahí despejaríamos P1. Exacto, o sea, a esta que está aquí, a este muchacho que está aquí, sí le puedo aplicar los 8 pasos. ¿Sí me estoy explicando? Aunque físicamente no sea la función del lazo abierto anymore, ¿verdad? Pero a él sí le puedo sacar el aplicarle los 7 pasos. No lo voy a hacer, pero se los voy a bosquejar. Esa raíz que está allí es compleja. Esta aquí tiene unos polos en -1 más J3. Y por supuesto un 0 en -2, ¿no? Por lo tanto, el lugar geométrico de este lugar más o menos se va a bosquejar así, y más o menos se va a bosquejar aquí. Muchachos, va a buscar el infinito el 1, el otro va a buscar el 0. De aquí ustedes van a poder, este que está aquí es el lugar geométrico de las raíces a medida que el P1 varíe, ¿desde qué? Desde 0 a infinito. Acabo básicamente de decir cómo resolver una cascarita en ciertos ejercicios. ¿Sí me explico, muchachos? Y en el deber les he puesto, yo mismo hice este deber, les he puesto como 2 de estos para ver que estén pilas. ¿Sí, muchachos? ¿Preguntas? Todo claro. Chévere. No, si pudiera repetirlo, profe, no entendí el punto de esto. El punto de esto es que ponte que mañana es el examen y te pongo ese ejercicio que está en azul. Y te digo, grafíqueme el lugar geométrico de las raíces a medida de que P1 varía de 0 a infinito. ¿Por qué no puedes hacer lo que te eché? Contéstame tú, ¿por qué no puedes hacer lo que te eché? ¿Por qué este dibujo está mal? De esto. No conozco P1. No conoces P1, correcto, no conoces P1. Tú desarrollaste 8 pasos, o sea, yéndome más allá, los 8 pasos que tú desarrollaste fueron para que esta sea la variable que va de 0 a infinito. Esto, matemáticamente hablando, después de desarrollártelo, es K por función. K por función. 1 más K por función, y esta es la variable que va de 0 a infinito. Entonces, ¿cuál es la solución que te propongo? ¿Cuál es la solución que te propongo? Que cojas lo que tienes, que lo manipules algebraicamente para que lo dejes como 1 más, ¿qué cosa? 1 más variable igual a 0, y a eso que tienes allí le apliques el lugar geométrico de las raíces, y ese sí es válido para P1 de 0 a infinito. Ahí te lo resumí, no sé si lo cachas. Sí, sí, en general, así lo entendí. No había copiado la ecuación original. Chévere, chévere. Pero es simplemente un artificio matemático, ¿no? Ahí está por si acaso la... Muchachos, entramos a la parte peliaguda de esta sección. Compensación. De hecho, ese era el título del capítulo, ¿no? Compensación usando lugar geométrico de las raíces. Muchachos, ¿qué significa compensar? Compensar quiere decir agregarle algo al sistema, aumentar el sistema, para que cumpla con alguna especificación.
¿Quién me resume algunas especificaciones de desempeño que hemos estudiado en este curso? ¿Quién me quiere resumir algunas especificaciones de desempeño? Aquí les pongo una. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué es eso? Creo que es la otra. Tiempo de estabilización. Tiempo de estabilización. Quiero que el sistema sea más rápido. ¿Sí? Dígame otra especificación. ¿Qué son las preguntas de esos ejercicios? Sobre nivel porcentual. Sobre nivel porcentual, tiempo de pico. Hay otras. Errores, ¿verdad? Error en estado estacionario. ¿Qué fue tu PP? KB, KP, KA, las constantes de error, ¿verdad? ¿Estas son qué, muchachos? ¿Especificaciones a qué? A mejorar. A veces el sistema puede cumplir con las especificaciones, pero a veces las especificaciones son tantas que el sistema no puede cumplir sin que lo compensemos, sin que le agreguemos algo. Y ahí es donde entra este capítulo. No necesito dibujarlo, pero los dos típicos, ya lo voy a poner, las dos mejoras posibles que tenemos es mejorar la velocidad de respuesta transiente o el tipo de respuesta transiente. Esas engloban todas estas. Por ejemplo, como lo dice aquí o como lo trata de graficar la diapositiva, un sistema como este, hacerlo como este, es un sistema que reacciona, ¿qué, muchachos? El azul. Más rápido. O también podemos querer que el sistema mejore el error. Es decir, un sistema, qué sé yo. Este sistema lo puedo mejorar con este otro sistema. ¿Qué tiene el rojo? ¿Tiene qué? ¿Menos qué, muchachos? Error porcentual. No porcentual, este es el ESS, el error en estado estacionario, ¿te acuerdas? Menos error. Podemos querer que mejore la respuesta transiente o que mejore el error estacionario. Y de hecho, muchachos, en la metodología como se las voy a proponer, vamos a tratar de que enfocarlo en una de las dos. O sea, una metodología para mejorar la respuesta transiente y otra para mejorar el error estacionario. Quiero que vean en la diapositiva, ¿verdad? Sí está claro que la negra es más rápida que la azul, ¿verdad? Tienen el mismo sobrenivel, pero la una es más rápida que la otra. Y en el error estado estable, pues aquí no tengo la diapositiva, pero la tengo allá. Muchachos, aquí lo menciono. Hay diferentes formas de agregar, ¿verdad? Algo al sistema. Aquí en la diapositiva se ve clarito. Este es el compensador. Este es el agregarle algo a un sistema. Cuando nosotros lo ponemos en cascada con la planta original, se denomina un compensador ¿en qué? En cascada. Y cuando lo colocamos en el lazo de realimentación, se denomina un compensador por realimentación. En este curso solamente vamos a estudiar, a pesar de que las técnicas están para hacer el otro, pero vamos a estudiar compensadores en cascada. ¿Ok? ¿Preguntas hasta allí, muchachos? ¿Para qué sirve un compensador, muchachos? Esta no va a Kahoot, por eso se las pregunto ahorita. ¿Para qué sirve un compensador? Para mejorar las especificaciones. Mejorar especificaciones, que pueden ser velocidad o puede ser error, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Uy, no tengo mi diapositiva actual. Que se me comió una diapositiva, pero yo sí se las voy a mostrar. No es que se me comió, sino que cuando pasé esto no pasé con la última versión. Se las muestro aquí directo de la diapositiva. Muchachos,
Entonces, estos compensadores, en general un compensador es cualquier cosa que le agreguemos al sistema para mejorar su desempeño, ¿verdad? Muchas veces esos compensadores reciben el nombre de controladores. Y de hecho, hay una familia de controladores que es la más famosa, ¿verdad? En ese sistema de los compensadores en cascada, que son los famosos controladores PID. Controladores PID. ¿Qué dice? Sí, estoy en clase. Estoy con alguien trabajando. Ya, dale. Controladores PID. Los de PID quiere decir, son 3 palabras. Proporcional. Uy, no les estoy mostrando que saben. Ingeniero, no se está. Sí. Ya me di cuenta. Proporcional, integral, derivativo. Y en esta semana y la próxima vamos a entender un poquito más a fondo cuál es el alcance de esos controladores PID, proporcional, integral, derivativo. Y esta vaina no me abre. ¿Cuántos clics quiere que le dé? Bueno, los controladores proporcional, integral y derivativo, muchachos. ¿Qué resabiado? Ahí viene. Los controladores proporcional, integral y derivativo, ¿verdad? Son una de las tantas estrategias que ocurren o que se pueden utilizar para mejorar el desempeño de los controladores. Realmente ya dije lo que iba a decir en esas diapositivas adicionales, pero igual ya que están aquí se las voy a mostrar. Ah, 72, mucho más abajo. Por la 70, por aquí. Ajá, aquí eran las diapositivas que les quería mostrar. ¿Qué pasó? No era antes, era antes. Aquí, esta era la que les quería mostrar, ¿verdad? Y básicamente se las quiero mostrar así por efecto de la ubicación industrial, ¿verdad? Nosotros hemos visto, esta parte es interesante, muchachos. Nosotros hemos visto, ¿verdad? Que un proceso tiene por lo general un actuador, por ejemplo, las válvulas que ustedes usaron mucho en modelamiento, la planta como tal, el sensor para medir el sistema y el llamado controlador automático va más allá del compensador, porque el controlador automático incluye por lo general la referencia, o sea, la realimentación negativa como tal, y una ganancia de amplificación. A todo esto, o el compensador en cascada, como lo estamos llamando hoy día, ¿verdad? Por eso esa es la diferencia entre controlador y compensador. Digamos que el controlador abarca a la compensación. Industrialmente hablando, como les decía, hay algunos tipos de controladores. Tenemos el controlador de 2 posiciones, y ahí vienen las 3 variantes que yo les decía. Proporcional, integral, derivativo, o el completo, que por eso decía, ya se los puse, que es el controlador PID, proporcional, integral y derivativo. ¿Sí? Entonces, dicha esta introducción, muchachos, ya, muchas gracias, no nos llamen, nosotros le llamaremos, volvemos a como lo tenía acá. Dicha esta introducción, vamos a comenzar ahora sí a tomar con pinzas cada una de las compensaciones. La primera gran compensación es la mejora del error en estado estable a través de las compensaciones que vamos a ver. Entonces, primer tipo de compensación. Mejoramiento del error estacionario. Sí. Queremos mejorar el error en estado estacionario, en la primera vertiente, ¿verdad? Y para mejorar la primera vertiente, el error en estado estacionario, vamos a hablar del compensador o controlador integral ideal, ¿verdad? Los compensadores PI. PI quiere decir solamente ¿qué? Proporcional integral. Y aquí viene una charla teórica bien bonita. Los ejercicios son medios triviales aquí, muchachos. Pero más bien me gusta la charla teórica que vamos a hacer ahorita para poder entender los ejercicios. El ejercicio lo vamos a hacer completo el miércoles, ¿verdad? Pero ahorita va la parte teórica que es igual de importante.
Entonces, muchachos, supongamos nuestro sistema original, antes de que yo les hable de compensador. Este es... ¿Qué pasó? No, pues que ahí sí necesito la otra variable. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Yo ya había arreglado todo esto y no las pasé. A ver, muchachos, no voy a hacer que mi show se dañe. Yo ya había... Es que les cambié de orden para que sea bonito. A ver, tranquilo. Vamos haciéndolo lentamente y ahí hacemos que gane. Entonces, muchachos, pilas con esto. Ay, qué odio cómo se demora la máquina cuando no quieres que se demore. El sistema que nosotros teníamos original... Uy, mío, vamos a pensar esto. Imprimir todas las diapositivas, pero en formato... Microsoft Print to PDF. Imprimir. En descargas, por favor. Sistemas de control. Tab 3. Imprimir. Hasta tanto les voy mostrando. Exacto, así es como yo decía. A ver, muchachos, si me están viendo aquí la diapositiva, ¿no? Este es el sistema original. Muchachos, esta planta, ¿sí? Está perfecta, ¿verdad? Esta planta está perfecta. Tiene una ganancia acá, ¿sí? Y nosotros le sacamos el lugar geométrico de las raíces. Vamos a suponer, muchachos, si lo podemos hacer con la pizarra, que como está aquí, ¿verdad? Esta es la que les mostré, la que está aquí a la izquierda. Vamos a suponer que él tiene un lugar geométrico de raíces que está aquí, aquí, aquí. ¿Cierto? Y su lugar geométrico va a ser más o menos así. Ay, pero se puse rojo. Más o menos así, más o menos así. Van a chocar, se va al infinito, va a chocar, se va al infinito. Y que en el punto A, este es el punto A que ustedes ven aquí, se cumplen a cabalidad todas las condiciones que nosotros queremos. Es decir, en este punto A tengo la velocidad de respuesta, el tiempo de estabilización que yo quiero es correcto. Pero el problema que yo tengo aquí es que este sistema tiene error. ¿Cómo así tiene error? ¿Qué sé yo? Supongamos que esto es menos 1, menos 2 y menos 5. Tiene error porque la constante Kp, ¿verdad? O sea que G de S sería algo como 1 sobre S más 1, S más 2, S más 5, ¿verdad? La constante Kp sería límite cuando S tiende a 0 de G de S. ¿Sí se acuerdan, no, muchachos? Entonces esto sería 1 sobre 1, sobre 2, sobre 5. O sea, algún número, ¿no? Número. Y el error, entonces, es 1 sobre 1 más Kp. ¿Sí se acuerdan de esto, no? Y entonces tiene algún número. ¿Qué es lo que quiere decir este ejemplo que yo estoy haciendo? Es que si ustedes grafican ese sistema A que lo tienen allí en diapositiva, si ustedes grafican ese sistema A ante una respuesta al escalón, como es subamortiguado, seguramente va a tener esto, ¿verdad? Aquí va a tener un ¿qué? ¿Un qué, muchachos? ¿Un Error. qué? Un error. Mi pregunta del millón aquí, muchachos, es ¿cómo elimino ese error? Sí, no termina de imprimir, qué desgracia. ¿Cómo elimino ese error? Dígame una forma de eliminar el error. Por algo. La forma más simple de eliminar el error es usar la tabla de los errores. ¿Se acuerdan la tabla de los errores, muchachos? La que hablamos de la parábola. Sí, correcto, la que dependía de las diferentes entradas. ¿Quién se acuerda? Ahí está. Aquí están los errores.
Aquí está la tabla de los errores. ¿Se acuerdan de esta tablita, muchachos? ¿Cómo se Sí. interpretaba esa tabla? ¿Cómo se interpretaba esa tabla? ¿Cómo se interpretaba esa tabla? Vamos, ustedes dieron examen de esto. ¿Cómo se interpretaba la tabla? Dependiendo del tipo de la... De Vamos la La entrada. Vamos a suponer que la Ajá, entrada es escalón para hacer fácil el análisis. Solo viene la entrada de escalón. Si la entrada es escalón, ¿qué pasa con el error? Siempre va a haber error si el sistema es ¿qué? Tipo 0. ¿Cuál es una forma de eliminar el error? Que hace el sistema tipo 1 o 2. ¿Hacer el sistema tipo 1 o tipo 2? ¿Y cómo se aumenta el tipo de sistema? Con el Con número de Ese integraciones. No Con sobre el eso. número de integrales. O sea que, aquí está, puede ser el tipo, ¿no? El número de integrales, ¿no? O sea que, de hecho, ya ahorita se entiende por qué este controlador se llama integral. ¿Por qué creen que este controlador se llama integral? Este es el controlador original, muchachos. ¿Sí? Y esto es lo que yo quería. Y miren cómo debería ser el nuevo controlador. ¿Qué tiene de diferente? Uy, ¿qué tiene de diferente? Miren como esos de las caricaturas decían, miren las tres diferencias. Miren el sistema original versus este que les estoy proponiendo. ¿Cuál es la única diferencia? Sobre eso. Aumentarle un factor 1 sobre S. O sea, aumentarle un integrador, por eso se llama control integral, con el propósito de ¿qué, muchachos? tener error Cambiar cero. el tipo del Cambiar el sistema. tipo. Cambiar el tipo del sistema y pasarnos acá, ¿verdad? Pasarnos acá y hacer que el error sea 0. Ahora, muchachos, la vida no es tan fácil y por eso es que todo estaba bonito en mi anterior. Terminó. La vida no es tan fácil. Aquí está, aquí lo voy a hacer. Miren, este es el sistema original. Miren, ¿qué significaba estar en el punto A, muchachos? Que se cumplían las especificaciones. ¿Sí lo ven, no? Sí. Ahora miren. Miren qué pasa cuando lo aumenta el integrador. Miren, en azul está el nuevo lugar geométrico de las raíces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Chévere, ya no hay error. Pero ¿qué pasa ahora? Ya no está en A. Cambia todo. El lugar geométrico de las raíces ya no ¿qué? Ya Sin no pasa intersección por en A. A. Ya pasa por otro lado, o sea, ya tendrá otro tiempo de estabilización. O sea, esto es como la colcha, ¿verdad? Por arreglar algo, por cubrirme el pechito porque tenía frío, dejé destapados los pies y ahora tengo frío en los pies. ¿Sí me estoy explicando? O sea, eliminamos el error, pero dañamos completamente, ¿qué, muchachos? La La especificación. especificación. Dañamos la especificación. Entonces hay que buscar una solución. Ahora, mira, esto que está aquí abajo es la razón del por qué falló. ¿Se acuerdan el criterio del ángulo? Por eso es que esto es importante, todo se viene uniendo aquí. ¿Se acuerdan el criterio del ángulo? ¿Cómo funcionaba el criterio del ángulo, muchachos? ¿Cómo se dictaba el criterio del ángulo? ¿Cómo se aplicaba el criterio del ángulo? Polos igual a 80. ¿Qué tenía que hacer yo para aplicar el criterio del ángulo primero? Exacto. Dibujar una línea recta ¿entre dónde? Entre un punto de prueba y los Los polos y Polos y ceros del lazo ceros. abierto. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Sí ven esas líneas que dicen allí? Y esas tetas son los ángulos de los polos. ¿Y cómo se mide el criterio del ángulo? Ángulo de ceros menos ángulo de polos igual a 180. ¿Por qué esta expresión? ¿Sí ven esta expresión que está aquí abajo? ¿Por qué esta expresión está así? Porque no hay ¿qué? no hay ángulos de ceros, todos son de No, polos y hasta diferentes. correcto. Exacto. Y esto es igual a 180. Y esto se cumple y por eso A pertenece al lugar geométrico de las raíces en este caso. Pero acá, muchachos, al meterle este polo aquí, ¿verdad? Porque al final este K sobre S es un polo ¿a dónde? Este teta C, muchachos. 0. Es un polo en cero, es un polo en el origen. Esto es lo que está pasando, pues. Al meterle esta ecuación aquí, este menos teta C aquí, ya esto ya no es igual a ¿qué? 180. A 180 y por eso él ya no pasa más por allí. Entonces, lo que él me está diciendo, y esta es la parte clave, luego lo vamos a ver en los ejercicios, pero esta es la parte teórica clave, es que un truco que vamos a hacer para que él sí siga pasando por lugar geométrico de las raíces, es, ¿sabes qué?
No, que no solamente sea ese, el polo en el origen, sino pongámosle un 0 también, que esté muy cerquita en el origen. A ver, muchachos, miren, esta otra vez las 10 diferencias. Miren el nuevo compensador que él propone. El nuevo compensador que él propone sigue siendo integral, pero tiene algo extra. ¿Qué es ese extra? Un 0. Un 0. Miren otra vez las 3 diferencias. Este es el que yo les propuse que me falló, ¿verdad? Y este es el nuevo. ¿Cuál es la diferencia? El que les propuse, el nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Tiene un 0, ¿verdad? ¿Cuál es el truco que vamos a hacer, muchachos? Vamos a hacer que este 0 agregado que está aquí abajo, ¿sí lo ven, muchachos? ¿Sí lo ven? Sí. Que este 0 agregado esté cerquita de este polo, súper cerca de este polo. De tal manera que vistos desde el punto A lejano, estos ángulos parezcan ser el mismo, o sea, sean muy parecidos. ¿Me estoy explicando, muchachos? De tal manera que como el 0 va con más y el polo va con menos, cuando se resten, esta resta sea prácticamente igual a ¿cuánto? 0. A 0, y esto siga siendo igual a 180, y por ende el punto A siga pasando por el lugar geométrico de las raíces. Esta es la teoría, muchachos. Después, el miércoles que viene vamos a hacer el ejercicio, pero ahorita es la teoría. Ahorita es la teoría. O sea, es un truco, todos estos son trucos. Vamos desde el principio. ¿Quién me quiere decir que esto estaba bueno, pero cuál era el problema de esto? Se lograba el punto A, pero ¿qué problema tenía este? El error. No había El error. error. Había error. Tenía mucho error. ¿Por qué pusimos esta S aquí? Para cambiar el tipo de sistema. Y que el error sea Y que el 0. error sea 0. 0. Pero en cambio, ¿cuál fue el problema? Se cambió el eje. Ya no cumple con el Punto criterio A del ya no ángulo. cumplía. Ya no cumple con el criterio del ángulo. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Por culpa de este término, menos θc, ¿verdad? Por eso es que no cumple con el criterio del ángulo. ¿Cuál va a ser la solución? Agregar un 0. Agregarle un 0 Agregar que un esté 0, cerca. que estén bien cerquita, ¿verdad? Para que estos dos se resten entre sí, desaparezcan entre sí, y siga pasando, y ahora sí el punto A le pertenece. Muchachos, ¿usted me entendió esto? ¿Me entendió lo que es un control PI? Ya me entendió lo que es un control PI. Aquí está vuelto a repetir. El tipo de sistema se ha aumentado y por ende se ha eliminado el error. Un compensador con un polo en el origen y un 0 cerca del polo se llama compensador integral ideal. ¿Sí, muchachos? Preguntas antes de avanzar. Por supuesto, esto que les estoy mostrando es cualitativo, ¿no? Y yo creo que ya superé el problema que tenía y ya puedo entonces continuar acá. Compensador integral ideal, muchachos. Se los puedo mostrar con el CISO Tool, que no sé cuánto se demora. Antes de mostrárselos con CISO Tool, déjenme definirlo. No. Muchachos, más que el CISO Tool está en la diapositiva, porque si no, el CISO Tool ya vieron cuánto se demora, pero lo voy a intentar, déjenme irlo abriendo, pero ya está, yo ya le adquirí las respuestas en la diapositiva y no debería haber problema, ¿no? Entonces, aquí está este amigo. Este era el sistema sin compensar. Y yo voy a decir que me abra un CISO Tool de F. Lo vamos a dejar abriendo mientras yo les explico. Y también quiero, acá está el PI, esta. Algún día lo hará. ¿Cómo se demora? Bueno, ahí lo voy a abrir. Bueno, algún día lo hará, muchachos, algún día lo hará. Miren, este ejemplo creo que debe ilustrar lo que les acabo de decir, este ejemplo de la diapositiva, muchachos. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema A y el sistema B, muchachos? Es la misma planta, ¿no? De hecho, es parecida a la que les mostré ahorita. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Muchachos. Polo y el 0. El primero tiene una simple ganancia y el segundo tiene el compensador
proporcional integral que les acabo de decir, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí, muchachos? La idea hubiera sido mostrar en la simulación. Aquí están las dos simulaciones, muchachos. En la primera simulación está, como ustedes ven, solamente los tres polos, ¿no? Y en este punto que está aquí es que se cumplen las especificaciones que él quiere, ¿verdad? Que pase por esta ubicación con esta ganancia de 164 y que tenga un zeta de 0.174. ¿Ok? El problema, que lo podemos ver en la simulación o en la final, es que cuando el sistema no está compensado, y para que se vea bien el problema necesito, con mi regla, si la tenía, marcar aquí el 1, ¿verdad? Este es el valor deseado, ¿no? El problema del primer sistema, el no compensado, es que tiene un qué, muchachos. Se ve clarito que tiene un qué. Un error que es 1 más 1 sobre más KP. ¿Sí? Hay error. ¿Sí, muchachos? Entonces, en el segundo sistema, él le agrega ese polo del compensador. Y al agregarle el polo del compensador, miren lo que pasa aquí, muchachos. Ah, interesante. Ingeniero, Disculpe, ingeniero, no no se se ve. ve. Se copió el, ¿cómo se llama? Sí, miren. Les había dicho que el controlador, vamos a llamarlo CDS, si ustedes ven, es K por S más 0,1 sobre S. Quiere decir que en el plano, si aquí está el polo, el 0 está en menos 0,1, ¿verdad? O sea, el 1 está en 0 y el otro está en 0,1. ¿Están qué? Cercano. Muy cercanos. Entonces, cuando usted ve el lugar geométrico de él, mírenlo, ahí están los dos, ¿sí los ven? Están bien cercanos. Como están bien cercanos, su efecto angular se cancela, ¿no? Y por ende, el punto deseado sigue ocurriendo. Por eso, muchachos, si ustedes ven la curva final, el sobrenivel porcentual es el mismo. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? Del sistema compensado y el no compensado. El tiempo de estabilización es el mismo. ¿Cuál es la única diferencia entre los dos sistemas? El error. El error. Logramos matar el error. Muchachos, el controlador integral ideal, y ahora sí voy a pasar un poquito de teoría limpio a la pizarra. El controlador integral ideal que acabé de mostrar ¿sí? Tiene esta distribución que ustedes pueden observar aquí, ¿verdad? PI, acuérdense, viene de proporcional integral. Ese controlador es, su función de transferencia, G del controlador de S, es K por S más A sobre S. En función de transferencia es como que si yo tuviera esto. KP, KI sobre S. Más. Y aquí está el plano. Aquí quiero hacer algunas precisiones, muchachos, en este diagrama. Primero, obviamente, este bloque es el bloque ¿qué? Proporcional, y este bloque que está acá es el bloque integral. Si ustedes hacen la matemática para que esto coincida, ¿sí? Por supuesto, déjame ponerlo en verde. Todo esto que está aquí es el controlador GCDS. Entonces hagamos la matemática. El GCDS es igual a KP más KI sobre S. Si yo lo llevara al tiempo, pues esto sería K sub I por la integral de 0 al tiempo de la función, ¿verdad? Por eso es que se llama controlador, ¿qué? Integral. Era. Si yo hago un poquito de álgebra, muchachos, esto es lo mismo que decir S
SKP más KI, ¿verdad, muchachos? Y entonces esto es igual a KP por S más KI sobre KP sobre S. Y si se dan cuenta, muchachos, ahí está la semejanza con el esquema que yo les había presentado, ¿verdad? O sea, esto equivale a K sobre S más A sobre S, ¿verdad? Sí lo ven, ¿no? Por supuesto, este es K y este es A, pues, ¿no? ¿Sí me explico, muchachos? Sí. Entonces, visto desde las dos perspectivas, el controlador proporcional integral es agregarle una ganancia al error y una integral al error. O lo que es lo mismo, ya has visto desde polo y cero, es agregar un polo en el origen y un polo, en teoría, que debería estar muy cerca al origen para que el sistema pase por una localización deseada, ¿no? ¿De acuerdo? Muchachos, mucha de la teoría del controlador también nos dice que, y esta ya viene desde la parte práctica, ¿verdad? El controlador integral actúa sobre la acumulación del error, porque es interesante que vean, no es pérdida de tiempo mostrarles esto. Si este es el error, y esta vamos a llamar MDS, que es la salida al actuador, ¿verdad? Eso quiere decir que MDT, vamos a hacerlo así rapidito, es KP por el error más KI por la integral del error. ¿Sí? Esto sale de aquí, muchachos, ¿no? Entonces, claro, a más error, más acción. ¿Se acuerdan cuando hacemos un control de nivel? Hay mucho, quiero poner el nivel de la cisterna al 60%, pero el nivel está al 10%. Entonces yo tengo que abrir mucho la válvula para que entre bastante líquido y suba el líquido y disminuye el error, ¿verdad? Y cuando ya está cerca, voy cerrando la válvula para que no haya error. Pero ¿qué pasa si el error se quedó? O sea, yo ya abrí toda la válvula y no sube más del 40% y yo quiero que esté al 60%. Entonces lo que él dice aquí es que yo actúo, porque ¿qué es una integral? Una integral es un acumulador. Yo actúo en función de la acumulación del error. Si el error se sigue acumulando, entonces debo abrir más la válvula. Por supuesto, hay sistemas que físicamente ya no dan más. Es decir, si la válvula ya está 100% abierta, por más de que tú le digas, sigue actuando, ya no tiene dónde más actuar. Y esas son las limitantes físicas. Preguntas, muchachos, del controlador PI. El día miércoles vamos a hacer un ejercicio numérico de cálculo del controlador, ¿no? Preguntas, muchachos. Ahora bien, muchachos, si yo les digo mañana, este es un circuito eléctrico y diséñenme un controlador que tenga esa función de transferencia, S más A sobre S. Para implementarlo eléctricamente, usted requiere componentes activos. Es decir, el más sencillo de todos, ustedes están en sus cursos de electrónica, un op-amp. Ese es un componente activo. ¿Por qué es activo? Porque necesita energía, las fuentes de polarización, ¿verdad? Para poder tener un sistema o una función de transferencia como esta. Necesita una red activa. Ese es el drawback del proporcional integral ideal, que requiere una red activa. Muchachos, cuando no se dispone de una red activa para la implementación, trabajamos con otro tipo de compensación que se llama el compensador de atraso de fase. Ojo que seguimos en qué categoría, muchachos. Pero no confundirlos con mis letras rojas. Todavía estamos hablando de qué tipo de sistema. Este es el gran título. ¿Todavía queremos qué? ¿Mejorar qué? Mejorar el error. No hemos hablado de mejorar la velocidad. Seguimos hablando de mejorar el error. El compensador, mire la teoría que dice aquí. La compensación integral ideal requiere del elemento activo, ¿verdad? Si yo quiero que la red sea pasiva, entonces necesitamos, no puedo tener polos en el origen. Por ejemplo, una red pasiva sería un circuito RC pasivo. ¿Sí me explico, muchachos? Sin fuentes. ¿Me explico? Este es un circuito pasivo, mientras que este de acá es un circuito, ¿qué? Activo. Entonces, cuando usted requiere un circuito pasivo, no puede poner un polo en el origen, es decir, no puede tener un compensador integral, ideal. ¿Sí me explico, muchachos?
En ese caso va a usar lo que se denomina una red de atraso de fase. ¿Qué es una red de atraso de fase? Bueno, muchachos, tiene esta forma. La red de atraso de fase tiene esta forma. S de S es igual a S más ZC, Z del compensador, S más PC, Z más el polo del compensador. Es decir, es una red que tiene un polo y un cero. ¿Me explico? Donde obviamente el polo es distinto de ¿qué? Porque si no sería PI, ¿no? El polo PC, ¿qué? ¿Es qué? De cero. Es distinto de cero. ¿Ok? Ahora, muchachos, si la parte real del cero es mayor que la parte real del polo, la magnitud, si lo quieres ver como complejo, ahí es que se llama red de atraso. Este nombre de adelanto y atraso de fase no lo vamos a entender en su totalidad hasta después de unas 4 semanas cuando veamos respuesta de frecuencia. Realmente se refieren a la fase, que es la frecuencia del sistema cuando lo analizamos en la frecuencia. Yo he visto a veces hay personas que prefieren de una vez explicarle y hacer los diagramas de Bode de qué es una red de adelanto, atraso y por qué se llama atraso y por qué se llama adelanto. Pero yo prefiero hacer una sola explicación para no mezclar manzanas con peras, ¿verdad? Más adelante ustedes van a entender por qué se llama de atraso cuando el cero es mayor que el polo. Por el momento lo que les pido es que adopten este tema, este nombre y lo incorporen, ¿verdad? Si el valor del cero es mayor que el polo, se llama red de atraso. ¿Cuál es la diferencia entre la red de atraso y el compensador integral ideal? Esta nada más, ¿verdad? Que el PC va a ser distinta de cero. Claro, como ahora no le voy a aumentar el tipo de sistema, el error en estado estacionario no va a ser cero, pero sí que lo vamos a hacer. Sí lo vamos a ¿qué? Vamos a reducir. ¿Cuál era la única forma de hacerlo cero, muchachos? ¿Cuál es la única forma de hacerlo cero? Colocando un polo en el tipo. origen. Exactamente. Agregando el polo en el origen. Entonces, el truco que vamos a hacer aquí, ese es el que les explico otra vez. Hoy es teoría. Y esto se va a afianzar con el ejercicio de la próxima semana. Es este que está ilustrado aquí en la diapositiva. En este ejemplo, que sí lo tengo que mostrar hacia ustedes, ¿verdad? Es un ejemplo genérico. Vamos a suponer que es un sistema tipo 1, pero que es una entrada de rampa. Ejemplo, con esto terminamos la clase. Entrada de rampa, sistema tipo 1. Sí, muchachos. En esta entrada de rampa y sistema tipo 1, vamos a suponer que usted tiene varios ceros y varios polos. ¿Sí, muchachos? Y tiene pues su realimentación negativa. Si la entrada es tipo rampa, recuerden, muchachos, que ustedes tienen lo que se llama KB sub 0, que es el sistema no compensado o sin compensar. ¿Sí? ¿Se acuerdan, muchachos, aquí igual la KB de un sistema sin compensar? Es el límite cuando S tiende a 0 de K por G de S, ¿verdad? O sea que esto, aplicando el límite, será ¿cuánto, muchachos? ¿Cómo lo dice la diapositiva? K por Z1 por Z2 sobre... perdón, pero este es el límite de S por, ¿no? Estoy olvidando algo importantísimo aquí, ¿no? De S para que se simplifique, ¿no? Con la S del tipo 1. Y entonces es P sub 1, P sub 2 y así sucesivamente. Y recuerden que el error en estado estacionario, sub 0 lo vamos a llamar, es 1 sobre KB sub 0. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora, si a esta vaina le agrego el sistema compensado, vamos a copiarlo. Les voy a agregar el sistema compensado y lo voy a poner de otro color para que ustedes vean. O sea, el sistema compensado es K por S más ZC sobre S más PC. ¿Sí, muchachos? ¿Cuál sería el KB nuevo o el KB compensado?
otra vez el límite, pues ya no le pongamos la fórmula, sino saquémoslo directamente. Y en este caso va a ser, muchachos, para que ustedes lo vean, lo mismo de antes, K por Z1 por Z2 sobre P1, P2, pero se le agrega un factor ZC por PC. Y el nuevo error, muchachos, será igual al 1 sobre el KBN. Muchachos, si yo controlo el valor del cero y del polo, ¿qué puedo hacer, muchachos? ¿Qué puedo hacer si yo controlo el valor del cero y del polo? Controlar el error. Controlar el error, ¿verdad? Como dice aquí la misma teoría, yo puedo decir que el KB nuevo es igual al KB viejo por ZC sobre PC, ¿verdad? ¿Sí o no, muchachos? Y entonces, como el 0 es mayor que el polo, puedo controlar en cuánto se reduce el error. Por ejemplo, el polo lo puedo poner bien cerca de 0, qué sé yo, 0.1, y luego con ese factor encontrar a dónde debe ir el 0, punto algo para que él funcione, ¿no? Eso lo vamos a ver, como yo les había dicho, en el ejercicio y en la simulación que haremos en la clase del próximo día